En algún lugar entre las ruinas de lo que una vez fue una gran ciudad, un hombre yacía completamente inmóvil. No se había movido en 6 horas. La temperatura había descendido por debajo de los 15 grados bajo cero. La nieve bajo él hacía rato que había empapado su traje de camuflaje blanco, y el frío había trascendido la incomodidad, el dolor, convirtiéndose en algo que casi se asemejaba a la paz. Pero no dormía, no temblaba, respiraba con bocanadas lentas y medidas, cada exhalación cuidadosamente controlada para que ninguna nube de vapor delatara su posición al enemigo a menos de 300 metros de distancia. Su ojo nunca se apartó de la mira telescópica. Su dedo nunca tocó el gatillo. Estaba esperando, y había aprendido, en este lugar, en esta guerra, que la paciencia no era simplemente una virtud. La paciencia era un arma. La ciudad que lo rodeaba ya no era una ciudad. Era un cementerio amurallado. Stalingrado, en el otoño e invierno de 1942, había quedado reducida a escombros a una escala que la mente humana apenas podía comprender. Se calcula que 75.000 edificios habían sido destruidos o gravemente dañados. El río Volga, que discurría por su margen oriental, había sido bombardeado sin cesar, hasta el punto de que sus aguas se tornaron negras de ceniza y rojas de sangre. Barrios enteros, zonas residenciales, fábricas, centros culturales, habían quedado reducidos a cenizas, piedras y metal retorcido. Lo que quedaba en pie se conservaba fragmentado. Una chimenea a medio derribar, el esqueleto de un edificio de apartamentos, el cuerpo derrumbado de una fábrica. Los supervivientes vivían bajo tierra, en sótanos, alcantarillas y trincheras excavadas a toda prisa, saliendo a la superficie solo para luchar y, con demasiada frecuencia, para morir. Pero en medio de todo este horror, algo imposible estaba ocurriendo. Algo que no tenía cabida en las frías matemáticas de la guerra industrial, en las estadísticas de artillería, divisiones blindadas y ataques aéreos. En medio de la batalla urbana más mortífera de la historia, un solo hombre había comenzado a cambiar la psicología de todo un ejército. No mediante el mando, no mediante la artillería, mediante la mira de un rifle y una quietud casi sobrenatural. Y el alto mando alemán, que se creía librando una campaña de pura ciencia militar, estaba a punto de descubrir que uno de los miedos humanos más antiguos, el miedo a cazador invisible, seguía muy vivo. Para comprender qué hizo de Stalingrado una batalla diferente a las demás del frente oriental, hay que entender el significado de la ciudad. No desde un punto de vista estratégico, aunque estratégicamente era de suma importancia, un importante centro industrial y un símbolo que llevaba el nombre del propio líder soviético. Lo que hay que entender es lo que significó para los soldados que lucharon allí de ambos bandos. En septiembre de 1942, el sexto ejército alemán, al mando del mariscal de campo Friedrich Paulus, ya había penetrado profundamente en territorio soviético. La Operación Azul, la ofensiva alemana de verano de 1942, había sido una de las maniobras militares más ambiciosas de la guerra. El objetivo era cortar el acceso soviético a los yacimientos petrolíferos del Cáucaso y capturar las ciudades industriales a lo largo del Volga. En teoría, era factible. En la práctica, se convertiría en el punto de inflexión de toda la guerra. El ejército alemán que entró en Stalingrado en septiembre de 1942 seguía siendo, sobre el papel, una fuerza formidable. El sexto ejército contaba con aproximadamente 300.000 hombres. Recibía el apoyo del cuarto ejército Panzer, de la Fuerza Aérea de la Luftwaffe y de los ejércitos de Rumanía, Italia y Hungría en sus flancos. Los soldados de la Wehrmacht eran experimentados, estaban bien equipados y llevaban 3 años ganando guerras. Habían tomado Francia en 6 semanas. Habían llegado hasta las puertas de Moscú. Tenían motivos para creer que también caería. Lo que encontraron fue algo para lo que no estaban preparados. El 62º Ejército Soviético, bajo el mando del teniente general Vasily Zhukov, adoptó una táctica tan brutal y contraintuitiva que requería un valor excepcional para su ejecución. Zhukov ordenó a sus hombres que se aferraran al enemigo, acortando la distancia entre las fuerzas soviéticas y alemanas hasta tal punto que la fuerza aérea y la artillería pesada alemana se volvieron prácticamente inútiles, ya que cualquier bombardeo impactaría en sus propias líneas. La denominó la táctica del abrazo, aunque la historia la recordaría simplemente como el infierno del combate urbano cuerpo a cuerpo. El soldado soviético promedio en Stalingrado tenía una esperanza de vida inferior a 24 horas durante el apogeo de los combates. El oficial promedio sobrevivía aproximadamente 3 días. Los hombres luchaban por pisos individuales en edificios de apartamentos.
Luchaban por habitaciones individuales. Se lanzaban granadas a través de agujeros en paredes compartidas. Los soldados apuñalaban entre sí con palas de zapador porque los pasillos eran demasiado estrechos para blandir un fusil. A finales de octubre de 1942, el 62º Ejército había sido arrinconado en una franja de territorio a lo largo de la orilla occidental del Volga, que en algunos puntos tenía menos de 1 kilómetro de profundidad. Los soviéticos estaban acorralados contra un río que ya comenzaba a congelarse. No había escapatoria. Muchos llevaban días sin dormir. El número de bajas era alarmante, y la maquinaria propagandística alemana difundía por todo el mundo, y a los propios soldados soviéticos, que la resistencia era inútil, que la ciudad ya estaba prácticamente tomada, que los últimos defensores simplemente estaban retrasando su inevitable destrucción. Fue en medio de esta atmósfera de agotamiento, terror y desesperación creciente que llegó un joven llamado Vasily Grigorievich Zaitsev. Tenía 26 años cuando cruzó el Volga hacia Stalingrado el 22 de septiembre de 1942. Llegó como parte de un refuerzo, solo un hombre más en la lista de una unidad, solo un cuerpo más en una guerra que consumía vidas a un ritmo casi inimaginable. Era suboficial jefe de la Armada Soviética, transferido a una unidad de infantería, el 1047 Regimiento de Fusileros de la 284ª División de Fusileros Siberianos. Sobre el papel, no era nada del otro mundo. De estatura media, tranquilo, procedente de un pequeño pueblo en los montes Urales, nació en 1915 en una aldea llamada Yeleninskoye, en lo que hoy es el Óblast de Chelyabinsk. Su padre era campesino. Su abuelo era cazador. Es ese último detalle que importa. Vasily Zaitsev creció en la taiga, los vastos, densos y antiguos bosques del interior de Rusia. Aprendió a cazar antes de aprender a leer. Su abuelo le enseñó la primera y más importante regla de la caza: no busques al animal, espera que el animal te encuentre. Conviértete en parte del paisaje. Ralentiza tu respiración. Calma tu corazón, libera tu mente de la impaciencia y la urgencia, y simplemente espera. El animal vendrá. La presa se revelará. Pero solo para aquel que tenga la paciencia de volverse invisible primero. Estas no eran habilidades que el ejército soviético le hubiera enseñado formalmente. Eran habilidades que había llevado consigo desde la infancia, desde los bosques de montaña donde había rastreado lobos, ciervos y jabalíes a través de vastas extensiones de nieve. Al llegar a Stalingrado, esas habilidades encontraron su aplicación perfecta y terrible. El campo de escombros de una ciudad destruida era, en muchos sentidos, estructuralmente similar a un bosque denso. Había líneas de visión y puntos ciegos. Había lugares donde el movimiento era visible a cientos de metros, y lugares donde un hombre podía desaparecer de la vista en 20 pasos. Había patrones de comportamiento, la forma en que un soldado se exponía brevemente para cruzar una calle, la rutina de un guardia cambiando de posición, el instinto predecible de devolver el fuego cuando era atacado. Para un hombre entrenado desde la infancia para interpretar el paisaje y anticipar el comportamiento, Stalingrado no era una pesadilla. Era, de una manera terrible, un territorio familiar. Mató a sus 3 primeros alemanes con un fusil Mosin-Nagant reglamentario, sin mira telescópica, a una distancia de 800 metros. 3 disparos, 3 bajas. Fue tan inusual, tan fuera de lo que se esperaba de un soldado de infantería común, que su oficial al mando se negó inicialmente a creer el informe. La noticia se extendió rápidamente. El 62º Ejército no era una fuerza numerosa en ese momento de la batalla, y las noticias viajaban a través de sus búnkeres subterráneos y posiciones reforzadas con la velocidad de cualquier cosa que ofreciera la más mínima esperanza. Un francotirador. Uno de verdad. No solo un soldado con una puntería superior a la media, sino un cazador. Alguien que comprendía el campo de batalla como un ecosistema, que podía interpretarlo como un erudito lee una página de texto, con fluidez y profundidad. Su unidad le proporcionó un fusil con mira telescópica. Inicialmente, un SUT-40, y luego un Mosin-Nagant 91/30 con mira POPU. Y después le dieron algo aún más inusual. Permiso. Permiso para operar de forma independiente, fuera de la cadena de mando habitual, para elegir sus propias posiciones, establecer su propio horario y perseguir objetivos de su elección. Esto no era lo habitual, pero Chuikov, comandante del 62º Ejército, comprendió algo que muchos comandantes militares de la época no entendieron: que el valor de un francotirador no residía simplemente en el número de bajas que infligía, sino en el efecto psicológico que esas bajas tenían sobre el enemigo. Y el efecto fue inmediato.
Los oficiales alemanes comenzaron a morir a un ritmo que no podía explicarse por el desgaste habitual en combate. Sargentos mayores, artilleros, observadores de artillería, los hombres que hacían funcionar la maquinaria militar alemana, caían con una precisión que sugería algo más allá de la suerte o incluso de la habilidad ordinaria. Los soldados que se exponían un instante, un solo segundo de distracción, no tenían una segunda oportunidad. Los puntos de cruce del Volga, donde llegaban los refuerzos de suministros soviéticos, comenzaron a ser vigilados por guardias invisibles que destruían cualquier equipo de observación alemán que intentara atacarlos. Y en los búnkeres subterráneos del 62º Ejército, algo había cambiado. Los soldados, a quienes se les había repetido una y otra vez que estaban librando una batalla perdida, que habían visto morir a sus camaradas en cantidades incomprensibles, comenzaron a contarse una historia diferente. Una historia sobre un hombre invisible, que mataba sin ser asesinado, que se movía entre las ruinas como un fantasma. A mediados de octubre de 1942, Vasily Zaitsev había confirmado aproximadamente 40 bajas. La cifra en sí misma era significativa, pero la cantidad no era lo más importante. Lo que importaba era que las bajas eran quirúrgicas. Eran deliberadas. Les decían a los soldados alemanes que sobrevivían que estaban siendo vigilados por alguien invisible, desde una posición no identificable, utilizando habilidades que no podían contrarrestarse con medios ordinarios. En una batalla que ya había despojado a los soldados de toda ilusión de control, esto era singularmente aterrador. El combate ordinario, por letal que sea, tiene cierta reciprocidad. Si disparas, te pueden disparar. Pero ser cazado, invisiblemente, desde una dirección desconocida, por un hombre cuya paciencia superaba la tuya, eso era diferente. Eso residía en una parte distinta del cerebro. El alto mando alemán reconoció el problema, y enviaron a alguien para solucionarlo. La historia del mayor Erwin Koenig es uno de los episodios más controvertidos de la batalla de Stalingrado. Algunos historiadores han cuestionado su existencia o si su identidad y papel fueron exagerados por la propaganda soviética tras la batalla. Lo que sí consta en los registros militares soviéticos y en las memorias del propio Zaitsev es lo siguiente. En noviembre de 1942, un francotirador alemán de gran habilidad llegó a Stalingrado con una misión específica: encontrar y matar a Vasily Zaitsev. Desde una perspectiva militar, el enfoque alemán era lógico. Zaitsev se había convertido en algo más que un problema táctico, se había convertido en un problema simbólico. Mientras estuviera en activo, la moral soviética se beneficiaría de su leyenda. La solución era enviar a un francotirador especializado, un experto en las mismas técnicas, armado con un fusil superior, la mira telescópica alemana ZF-41 ZF-4 montada en un Karabiner 98 que era uno de los mejores sistemas de precisión de la época, y que portaba la autoridad psicológica de la propia reputación de excelencia militar del ejército alemán. Acabar con la leyenda era acabar con la esperanza que había comenzado a crecer a su alrededor. Lo que siguió fue uno de los duelos individuales más extraordinarios en la historia de la guerra moderna. Dos hombres, ambos entrenados al más alto nivel en su oficio, se perseguían mutuamente entre las ruinas de una ciudad convertida en un terreno de caza perfecto, lleno de sombras, ángulos, puntos ciegos y oportunidades. Según la mayoría de los relatos, duró varios días. Durante ese tiempo, Zaitsev escribió más tarde que apenas durmió. Él y su compañero, Nikolai Kulikov, cambiaban de posición constantemente, sin disparar nunca dos veces desde el mismo lugar, estudiando el terreno frente a ellos no en busca de enemigos en el sentido común, sino en busca de las señales específicas de un profesional en acción. Posiciones que ofrecían campo de tiro pero visibilidad mínima. Ángulos que permitían un disparo y luego la oscuridad. Una paciencia que se manifestaba como ausencia. Zaitsev estuvo a punto de morir. Un soldado soviético que se movía a campo abierto fue abatido por un disparo que provino de una dirección que le reveló a Zaitsev toda la información necesaria sobre la posición de su adversario. El ángulo de entrada, el sonido del disparo, el comportamiento de las fuerzas alemanas circundantes. Todo ello le indicó que el francotirador alemán estaba oculto bajo una lámina de hierro corrugado cerca de un tanque destruido, ligeramente elevado, usando metal como camuflaje y apoyo para su rifle. Esperó. Dejó pasar un día entero sin disparar, permitiendo que el francotirador alemán creyera que su posición no había sido identificada. Entonces, usando un guante en un palo como cebo, un viejo truco de cazador, provocó una reacción. El alemán levantó la cabeza, apenas, para observar si el objetivo era real o un señuelo.
Kulikov levantó el guante aún más. El alemán disparó, y en la fracción de segundo en que el fogonazo y el movimiento de la mira revelaron su posición, Zaitsev disparó. And solo disparó. El concurso había terminado. Es aquí donde la historia se convierte en dos cosas a la vez. Un momento de historia individual extraordinaria y un momento en el que debemos ser honestos sobre la naturaleza de la guerra y la forma en que se recuerdan las guerras. La maquinaria propagandística soviética se aferró de inmediato a Zaitsev. Su historia era justo lo que el régimen necesitaba: un joven obrero de los Urales, hijo de campesinos y cazadores, que derrotaba a los representantes de la arrogancia militar alemana gracias a su destreza innata y su determinación soviética. Los periódicos publicaron su fotografía. Los oficiales políticos utilizaron su historia en sus discursos. Fue condecorado con el título de Héroe de la Unión Soviética, la máxima distinción militar del país, el 22 de febrero de 1943, apenas unas semanas después de la rendición del Sexto Ejército Alemán en Stalingrado, en lo que resultaría ser el punto de inflexión decisivo de todo el frente oriental. ¿Se exageró la historia del duelo con König? Casi con toda seguridad, en cierta medida. Los registros alemanes que podrían confirmar definitivamente la identidad del francotirador son, en el mejor de los casos, ambiguos. Algunos historiadores han encontrado registros que podrían corresponder a un mayor König. Otros creen que la figura podría ser una combinación de varias o que podría haber tenido un rango o nombre diferente. El propio Zaitsev, en sus memorias, describe los hechos con una especificidad que sugiere experiencia personal más que invención. Las horas de silencio, la presión psicológica de no saber dónde estaba su oponente, el frío, el miedo, la paciencia. No se trata de detalles propagandísticos. Son los detalles de un hombre que permaneció tendido en la nieve durante mucho tiempo, esperando que otro cometiera un error. Lo que no admite discusión, pues los registros son claros, es lo siguiente: Vasily Zaitsev abatió a 225 soldados y oficiales alemanes confirmados tan solo durante la batalla de Stalingrado. La cifra total atribuida a su servicio durante la guerra, incluyendo los combatientes que entrenó y la red que estableció, se estima, según diversas fuentes, en cerca de 400 bajas directas, si bien algunos registros soviéticos sitúan el número en una cifra superior. Él mismo entrenó a 28 francotiradores que, a su vez, se convirtieron en algunos de los tiradores más eficaces de todo el Ejército Rojo. El movimiento que ayudó a crear el cuerpo de francotiradores soviéticos de Stalingrado llegaría a contar con más de 1000 tiradores especialmente entrenados que operarían en toda la zona de operaciones del 62º Ejército. Los alemanes la llamaron la Guerra de los Francotiradores. Y tenían razón. Dediquemos un momento a comprender qué hizo Zaitsev realmente, desde el punto de vista técnico, porque la realidad técnica de su trabajo es tan notable como la leyenda que se ha construido a su alrededor y en algunos aspectos incluso más. El tiro de precisión, como disciplina militar, es fundamentalmente un problema de información, paciencia y balística. Un rifle es un instrumento preciso, pero el entorno por el que viaja la bala no lo es. El viento afecta la trayectoria. La temperatura afecta tanto a la carga de pólvora como a la bala misma. La distancia requiere un cálculo preciso, porque la gravedad actúa sobre la bala en el momento en que sale del cañón. A 500 metros, un francotirador debe apuntar por encima de su objetivo una distancia específica y calculada para compensar la caída de la bala. A 800 metros, ese cálculo se vuelve considerablemente más complejo. Y todo esto debe realizarse mentalmente, bajo condiciones de estrés extremo, incomodidad física y la constante conciencia de que el enemigo también te está buscando. Zaitsev operaba, por necesidad, sin el equipo avanzado que los francotiradores militares modernos dan por sentado. No había telémetros láser, ni computadoras balísticas, ni puestos de tiro climatizados con transmisión de datos. Calculaba las distancias a ojo, una habilidad perfeccionada tras años de práctica en los montes Urales, donde calcular mal la distancia a un ciervo significaba pasar hambre. Leía el viento a través del movimiento del polvo, la tela y el papel. Los restos de una ciudad destruida ofrecían información constante a un hombre entrenado para interpretar el paisaje. Seleccionaba sus posiciones con la misma lógica que le había enseñado su abuelo, nunca donde uno quiere estar, siempre donde el paisaje lo hace invisible y le brinda el campo de visión más amplio con la menor huella. Y era extraordinariamente paciente. 6 horas de inmovilidad no eran inusuales para él. 10 horas, en algunos casos. El frío, la incomodidad, el aburrimiento, no eran obstáculos. Eran parte del trabajo.
También comprendió algo que muchos pensadores militares de su época apenas empezaban a entender, que la mayor arma del francotirador no era la bala, sino la incertidumbre. Un soldado que sabe que una posición enemiga se encuentra en un lugar específico puede ser atacado, neutralizado o evitado. Pero un soldado que desconoce la ubicación de la amenaza, que solo sabe que existe y que lo está vigilando, ya está medio derrotado. Cada movimiento expuesto se convierte en un cálculo de riesgo. Cada cruce de terreno descubierto es una negociación con el destino. La presión psicológica acumulada de operar bajo vigilancia invisible deteriora el rendimiento, rompe la concentración. Finalmente, quiebra a los hombres. Zaitsev lo entendió intuitivamente, del mismo modo que un cazador entiende que el verdadero momento de la muerte no es el disparo, sino el largo periodo previo al disparo, cuando el comportamiento del animal cambia porque presiente que algo anda mal sin poder identificarlo. En enero de 1943 estuvo a punto de morir. Un proyectil de mortero alemán explotó lo suficientemente cerca como para dejarlo temporalmente ciego. La onda expansiva y la metralla dañaron ambos ojos. Fue evacuado de Stalingrado, atendido en un hospital de Moscú, operado por el eminente oftalmólogo soviético Vladimir Filatov. Poco a poco, contra todo pronóstico, recuperó la vista. Cuando la recuperó, regresó al frente. Sobrevivió a la guerra. Vivió hasta 1991, falleciendo el 15 de diciembre de ese año, apenas 10 días antes de la disolución formal de la Unión Soviética. Había pedido ser enterrado en Stalingrado, la ciudad que entonces se llamaba Volgogrado, la ciudad donde realizó el acto que definió su vida. Su deseo fue respetado. En 2006, sus restos fueron trasladados a Mamay Kurgan, la gran colina conmemorativa de Volgogrado que se erige como monumento central a la batalla de Stalingrado y a todos aquellos que lucharon y murieron allí. El complejo conmemorativo incluye un imponente conjunto escultórico y la llama eterna en honor a los caídos. Es uno de los monumentos más visitados de toda Rusia. Vasily Zaitsev está enterrado allí, entre los soldados con los que luchó codo a codo, en la ciudad que ayudó a salvar. La batalla de Stalingrado finalizó el 2 de febrero de 1943, cuando el mariscal de campo Friedrich Paulus rindió los restos del sexto ejército alemán. De los aproximadamente 300,000 soldados que habían entrado en Stalingrado bajo mando alemán, unos 91,000 se rindieron. El resto murió. De esos 91,000, solo unos 5,000 regresaron a Alemania. Los demás fallecieron en campos de prisioneros de guerra soviéticos a causa del frío, las enfermedades y el hambre. Se estima que el total de bajas de la batalla, en ambos bandos, osciló entre 1,5 y 2 millones de personas, entre soldados y civiles. Sigue siendo una de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad. La trascendencia de la derrota alemana en Stalingrado es incalculable. Fue el punto de inflexión. Fue el momento en que el mito de la invencibilidad militar alemana se desmoronó definitivamente, no solo para los soviéticos que lo presenciaron en primera persona, sino para el mundo entero. Tras Stalingrado, el ejército alemán jamás recuperó la iniciativa estratégica en el frente oriental. La larga retirada que siguió solo culminaría en Berlín, en abril de 1945, cuando la bandera soviética ondeó sobre el Reichstag. Zaitsev no ganó la batalla de Stalingrado. Ningún hombre solo puede ganar una batalla de esa magnitud. Pero lo que hizo, y lo que logró el movimiento de francotiradores que inspiró, es algo que los historiadores militares han dedicado décadas a intentar cuantificar y comunicar adecuadamente. Cambió el equilibrio psicológico de la batalla en un momento en que ese equilibrio estaba realmente en entredicho. Les dio a los soldados del 62º Ejército algo que ningún comandante, ningún oficial político, ninguna línea de suministro podía darles: pruebas. Pruebas vivientes, palpables, diarias de que el enemigo no era invencible, de que se le podía cazar, de que se le podía matar en silencio, con precisión y aparentemente a voluntad por un hombre de las montañas rusas que había aprendido a esperar. En una guerra donde la moral era, literalmente, la diferencia entre una fuerza combativa y una derrotada, esa evidencia tenía una importancia enorme. El legado de Vasily Zaitsev se extiende en varias direcciones, y vale la pena repasar brevemente cada una de ellas. El primer aspecto es el desarrollo de la doctrina soviética de francotiradores. El Ejército Rojo había entrado en la Segunda Guerra Mundial con un programa de francotiradores, pero este era inconsistente, carecía de recursos y estaba mal integrado en la planificación táctica general. El éxito de Zaitsev y sus alumnos en Stalingrado cambió esta situación. El ejército soviético comenzó a invertir fuertemente en el entrenamiento de francotiradores,
en el desarrollo de mejores miras y municiones, y en la doctrina táctica sobre cómo desplegar francotiradores de la manera más efectiva en el combate urbano. Al final de la guerra, la Unión Soviética había entrenado a más de 400.000 francotiradores, incluyendo un número significativo de mujeres, las llamadas brujas nocturnas del cuerpo de francotiradores, entre ellas la legendaria Lyudmila Pavlichenko, quien acumuló 309 bajas confirmadas y se convirtió en una de las mujeres soldados más condecoradas de la historia. El linaje que conecta a Zaitsev con la fama de Pavlichenko y la tradición más amplia de francotiradoras es directo y está documentado. El segundo aspecto es la influencia en el pensamiento militar moderno sobre la guerra de precisión. En la era posterior a Stalingrado, el francotirador dejó de ser visto como una mera curiosidad táctica o una especialidad marginal. Se le consideraba un auténtico multiplicador de fuerza. Una sola persona que, debidamente entrenada y desplegada, podía lograr efectos en el campo de batalla desproporcionados a la inversión de recursos requerida. Esta concepción influyó en la doctrina de la OTAN durante la Guerra Fría, moldeó la inversión del ejército estadounidense en armas de precisión de largo alcance durante la Guerra de Vietnam y continúa influyendo en cómo los ejércitos modernos entrenan y despliegan a la infantería de precisión. El legado no es meramente histórico, sino operativo, visible en los conflictos del siglo XXI. El tercer aspecto es el legado cultural, complejo y que merece ser abordado con honestidad. Zaitsev fue una herramienta de propaganda del Estado soviético durante su vida y después de ella. Su historia fue moldeada, editada y amplificada con fines políticos. La película de 2001, Enemigo a las puertas, dirigida por Jan Yakannaut, dramatizó el duelo con Konik y dio a conocer la historia de Zaitsev a una audiencia mundial. Sin embargo, la película se tomó importantes libertades, inventando subtramas románticas y comprimiendo la cronología de forma que favorecía más al cine que a la historia. El Zaitsev del imaginario popular no es del todo idéntico al Zaitsev histórico. Pero les pido que consideren lo siguiente: la esencia de su historia. Un hombre de origen humilde que poseía habilidades que su sociedad jamás había valorado hasta que se hicieron absolutamente necesarias, que aplicó esas habilidades con extraordinaria valentía en las peores condiciones imaginables y que, al hacerlo, ayudó a preservar la resistencia de una ciudad que el mundo ya daba por perdida. Esa esencia es real. Está documentada. No es una exageración. Y revela algo sobre la naturaleza de la guerra y la naturaleza humana bajo una presión extrema. Algo que merece ser preservado incluso después de que se haya despojado la sociedad de toda propaganda. Las guerras no se ganan solo con los ejércitos más grandes o la tecnología más avanzada. Se ganan y se pierden a nivel individual. La persona que decide, en un momento y bajo una presión determinados, seguir adelante o detenerse. Vasily Zaitsev, entre las ruinas de Stalingrado, tomó esa decisión de una manera singular y extraordinaria. Siguió adelante, inmóvil en la nieve, respirando con cuidado, esperando, observando, durante horas y horas, día tras día, mientras la ciudad a su alrededor era destruida sistemáticamente. Siguió adelante, y al hacerlo, dio a otros una razón para hacer lo mismo. Eso no es propaganda. Así es como luce un ser humano cuando está en su mejor momento. Y así volvemos al punto de partida. Un hombre tendido inmóvil entre las ruinas de una ciudad destruida. Un hombre cuyo ritmo cardíaco se había ralentizado hasta casi volverse mecánico, cuya respiración se había convertido en una especie de plegaria, cuyos ojos se habían entrecerrado hasta fijarse en un único punto en la distancia media donde, finalmente, aparecería su objetivo. Un hombre que había crecido en los bosques de los Urales aprendiendo de su abuelo a esperar más que la presa. Un hombre que había llevado esas habilidades al peor campo de batalla del siglo XX y las había utilizado de una forma que ningún entrenamiento militar podría haber previsto y que ningún análisis puramente material de la guerra puede explicar por completo. La historia se suele narrar a través de los movimientos de los ejércitos, las decisiones de los generales, el estruendo de la artillería y el rugido de las divisiones blindadas. Y esa historia es real e importante. Pero, siempre, subyace otra historia, la de los individuos que, en momentos de extrema presión, hacen lo que deciden hacer. Vasily Zaitsev eligió la paciencia, eligió el silencio, eligió la disciplina lenta, fría e invisible del cazador en un momento en que las formas más ruidosas y explosivas de valentía consumían a miles de hombres. Y gracias a esa decisión, tomada una y otra vez entre las ruinas de Stalingrado, la ciudad resistió, el ejército resistió, la línea de frente resistió, y la guerra cambió de rumbo. Decían que solo era propaganda.
Decían que las historias eran demasiado limpias, demasiado pulcras, demasiado convenientes. Decían que un solo hombre no podía tener tanta importancia en una batalla librada por millones. Pero los alemanes en Stalingrado dejaron de caminar erguidos al aire libre. Empezaron a estremecerse ante las sombras. Comenzaron a preguntarse unos a otros, en voz baja, con desesperación, dónde estaba el francotirador, desde dónde podría estar mirando, si ese momento de exposición sería el último. Un solo hombre lo había logrado. No una división, no un regimiento. Un solo hombre con un rifle, una mira telescópica y una infancia dedicada a aprender a ser invisible. Si eso es propaganda, entonces la propaganda nunca ha hecho nada más útil para la causa de la supervivencia humana. Si la historia de Vasily Zaitsev te ha impactado, si te ha hecho reflexionar sobre lo que una persona puede lograr en condiciones imposibles, entonces ha cumplido su cometido histórico. Recordarnos que quienes cambiaron el curso de los acontecimientos no siempre fueron quienes poseían más poder o más recursos. A veces, fueron quienes demostraron una paciencia infinita, una entereza inquebrantable y una disposición excepcional para realizar el trabajo arduo, invisible y arduo que nadie observaba. Si este documental te conmovió, si crees que esta historia merece ser escuchada por más personas, por favor, tómate un momento para darle a me gusta. No te cuesta nada y le indica al algoritmo que historias como esta merecen ser compartidas. Es la forma más sencilla de asegurar que las personas que estuvieron aquí, que lucharon aquí, que murieron aquí, sigan siendo recordadas por quienes de otro modo jamás habrían oído hablar de ellas. Suscríbete a Historia Verificada si aún no lo has hecho. Estamos creando una comunidad dedicada a las historias reales, aquellas que quedaron sepultadas bajo décadas de propaganda, o que se perdieron entre bullicio de batallas más famosas, o que simplemente nunca se tradujeron a un idioma que el mundo entero pudiera comprender. Cada suscriptor es un voto a favor de este tipo de historia. Y quiero preguntarles algo en los comentarios, porque de verdad quiero saber. ¿Creen que es posible separar al verdadero Vasily Zaitsev de la versión propagandística? ¿Existe alguna versión de su historia en la que podamos confiar plenamente? ¿O acaso la maquinaria política que construyó su leyenda también, en cierto modo, destruye nuestra capacidad de conocer la verdad sobre quién fue realmente? Dejen su respuesta abajo. Leo todos los comentarios, y lo digo en serio. En el próximo video, veremos otra batalla que la historia casi ha olvidado. Una batalla en el Pacífico donde un grupo de soldados defendió una isla por razones que nada tenían que ver con la estrategia y todo con el orgullo, y cuyo resultado cambió la perspectiva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos sobre la relación entre el valor individual y la supervivencia colectiva. No se lo pierdan. Gracias, de verdad, por estar aquí, por ver el programa hasta el final, por preocuparse por las personas de estas historias, que ya no están, pero cuyas decisiones aún resuenan en el mundo en que vivimos. Esta comunidad es extraordinaria y me siento agradecido de formar parte de ella junto a ustedes. Hasta la próxima.